Minuto a minuto con el pastor Sergio Guevara. ¿Cómo están, queridos hermanos? Muy amados por Dios. Así es, muy amados. Muy amados por Dios. Espero que haya hecho su tarea y se haya creído. Y ahora créetelo. Eres amado por Dios demasiado. Eres valioso, eres valiosa. Si nadie te dice que eres valiosa, no le creas. Para Dios eres muy importante y valiosa. Recuerda que vales la misma sangre de Jesucristo. Como dirían los adolescentes, vales 1000. Y más que mil. Más que mí. Muy bien, eso es lo primero que tenemos que cambiar en este capítulo 5 del libro de Efesios. Vamos a ver una segunda cosa que es bien importante a considerar. Son los versículos del 3 al 4. Y tienen que ver con esta parte que dice, apártate de la inmoralidad. Dice así, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Vimos el día de ayer la importancia de imitar a Dios Padre en cuanto a la forma en cómo Él nos ve y cómo nos ama. En esta ocasión tiene que ver con cómo debemos de vivir o cómo es el vivir de un hijo de Dios. Así es, al pasar por este punto es como si en la primera parte nos dijo, ay, son muy amados, son muy amados, ¿no? Pero ahorita dice, ok, van a imitar a Dios, que es su Padre. Son muy amados, tienen a Dios Padre, entonces han de imitarlo y apartarse de estas cosas que no convienen como hijos de Dios. Así, y son cosas que normalmente recordemos, como decíamos en los capítulos anteriores, era lo que la gente que no tenía a Cristo hacía. Y que después se convirtieron, pero aún seguían haciendo. Así es. Por eso es que dice, Pablo nos encomienda, pero fornicación y toda inmundicia, y vamos a ir viendo la primera parte. Dice fornicación. La fornicación viene de la palabra porneía, de donde viene la palabra, ahora sí que en español es pornografía, que tiene que ver con inmoralidad sexual, como lo que es fornicación, el adulterio, la homosexualidad, todas estas derivaciones, disolución, libertinaje sexual, hedonismo. Todo eso nos dice aquí, apártate de él. Es algo que todos tenemos que hacerlo si somos hijos de Dios. La segunda tiene que ver con inmundicia. Es toda clase de impureza, tanto en el pensamiento, tanto en los deseos, como en nuestro hablar y en nuestras acciones. O sea, toda impureza en todas las áreas de nuestra vida. Porque uno dice, bueno, pues yo ni lo dije, se quedó en mi pensamiento. Y dijimos una palabrota, pero en el pensamiento. Pero dice, apártate de eso. O cuántas palabrotas salen también de nuestra boca. Y yo creo que es algo muy triste ver cómo los jóvenes hoy en día, en la gran mayoría, aún cristianos, ¿verdad? Pues se dicen groserías y se llaman por groserías y cosas por el estilo. Tenemos que tener mucho cuidado. Si somos hijos de Dios, guardar nuestra boca de decir ese tipo de palabras. La avaricia tiene que ver con el afán o deseo para satisfacer nuestros placeres. En este caso, tienen que ver también los sexuales, pero también con el dinero. En la Biblia al día dice que nadie los acuse de pecados semejantes. Es decir, Dios no quiere que andemos en estas actividades. ¿Por qué? Porque no le dan la gloria a Dios. Avaricia o satisfacción personal, ya sea para satisfacernos sexualmente sin tomar en cuenta los principios de Dios, es poner un ídolo en el corazón. Y Dios no quiere que alguien más o alguna cosa ocupe su lugar en nuestro corazón. Así es, Dios tiene que ser el número uno, tanto en tu mente como en tu corazón y en tu vida, en tu andar diario. Las palabras deshonestas son dichos, son cuentos sucios, indecentes, vergonzosos y obscenos. Porque de hecho, cuando vamos a decirlos, esto no los vas a decir con tus padres, ¿verdad? En una comida, con tus abuelos. En una reunión familiar. O en la iglesia. Entonces tenemos que darnos cuenta, a ver, esto, ¿le está glorificando a Dios? Así es. El siguiente. Necedades. Es lo que se podría esperar del hablar de un tonto o un borracho o alguien que no tiene a Dios en su vida. O sea, no tenemos que hablar sin sentido. O con doble sentido, que eso nos lleva al último de los puntos. Que tiene que ver con truanerías, que son chistes, bromas, burlas groseras y obscenas. Es ser ingenioso para divertir y hacer reír a otros,
con palabras que no convienen. Fíjate, yo he aprendido a reírme, pero de mis errores. Así es. Pero antes lo hacía y me burlaba de otras personas. Y no aprendí que eso no le agrada a Dios. Si hemos de reírnos, son de nuestros errores, de nosotros mismos, pero dejar de burlarnos de los demás, Así mucho es. menos de los hermanos en la fe. Así es, así que ya sabes. Nuevamente te enviamos un abrazo a distancia, pero cerca del corazón. Bendiciones. Minuto a minuto, con el pastor Sergio Guevara.